Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Alas de Luz. Vamos a hacer el cierre del capítulo. Nos quedamos a medias. Y son las bases de Alas de Luz. ¿Por qué es que se formó Alas de Luz y cuál es el objetivo? Y cómo es que fue de alguna forma el trabajar con las personas con las que trabajo. Hola, Ale, está conmigo. Nuevamente, Ale. Hola de nuevo. Hola, Ale. Bueno, Ale, Ale es una persona a la que quiero mucho y tiene muchos años de conocerla y bueno, tuve la oportunidad de que, bueno, primero llegara como paciente y ya después, bueno, es una gran amiga que quiero mucho y bueno, al igual que muchas personas que trabajan conmigo, ella tiene muchas dudas. Exacto. Ahora es tu momento de sacarlo. En el capítulo anterior, no te dejé casi hablar, creo. Entonces, es que son muchas dudas. Bueno, pero bueno, nos quedamos en tu tercer mensaje. Fuerte de mi vida personal. Exacto. Mira, después cuando mi papá muere, yo no, a pesar de que yo preparé a mi familia, preparamos las cuestiones legales, somos 6 hermanos y legalmente lo preparamos todo sin ningún problema porque la familia estaba preparada para el duelo. Okay. Posteriormente, después de eso, a solo 2 años de eso, comienzo a preparar a mi mamá para trascender. O sea, te llega el mensaje. Cuando yo nací, una de las conexiones de vida que yo tenía más fuertes, porque siempre era como desconectada de la parte material, era mi mamá, el amor de mi mamá. Entonces, para mí mi mamá era mi vida, o sea, era todo, era la conexión, la vida, o sea, decía yo, si mi mamá no está, yo me muero. Ay, es más, ni tan siquiera lo quería pensar. Cuando mi mamá, cuando mi mamá está muy enferma, comienza a estar muy enferma de los pulmones, ella, a mí me toca darle un mensaje a ella y decirle que tenía que ir a 7 casas antes de irse a su última morada. Y le comienzo a dar este mensaje y para mí es muy, muy duro porque yo quería que eso no ocurriera. Había como un pleito ahí interno. Y entonces, efectivamente, mi mamá empieza a estar enferma y comienza a irse a vivir que con mi hermano, con mi hermana, o sea, se va a muchas casas, ¿sabe? O sea, y no de extraños, sino de sus hijos. ¿Cuántos de hermanos sus propios hijos. Somos 6 hermanos. O sea, las 6 y tú 7. No, 6 conmigo y las casas a las que iba era su propia casa, era la casa de un hermano, la casa de otro hermano, así fue. La casa donde yo vivía, en Ciudad de México. Y entonces, aquí la situación es de que yo no quería saber que mi mamá iba a fallecer. Yo creo que nadie, ¿no? Pues, no. Y era muy fuerte. Sí, y claro. me llegó el mensaje y se lo di. Y entonces yo, mi mamá se la traen de urgencias aquí a Ciudad de México. Cuando se la traen, ella llega a terapia intensiva. Entonces en terapia intensiva yo estoy con ella noche y día y noche. Para ese momento yo ya daba terapias. Porque cuando fallece mi papá, yo me vengo de Canadá y no tengo, tengo que pagar un departamento, tengo que pagar muchas cosas, pero no tengo trabajo. Y esta amiga que yo comenté en el capítulo anterior, que era la que yo veía a sus amigas, etcétera, esta amiga me dijo, es que no tienes dinero, o sea, no tienes dinero, no tienes trabajo, ¿por qué no cobras por los mensajes que das? Claro, por tu servicio, ¿no? Por tu servicio, Y yo, ¿cómo voy a cobrar por algo con lo que nací? O sea, claro que no, es absurdo.
completamente Porque no es absurdo. tangible, ¿no? Como cuando dices, vendo un producto, vendo galletas, pastel, es algo tangible, pero conocimiento, todos estos mensajes que te llegan son intangibles y cómo monetizarlo, ¿no? Más Cómo bien. monetizarlo, y Ujú. ahí va la parte más fuerte. Responsabilidad. En los mensajes que yo doy, genera una responsabilidad. Entonces, yo tomar una responsabilidad con alguien que yo le doy un mensaje, lo quiere tomar, qué bueno, no lo quiero tomar tan bien, pero no me paga, no nada, y para mí era muy fácil. Ujú. Pero tomar una responsabilidad de darle un mensaje a alguien, tu papá se va a morir en tanto, vas a pasar esto, va esto, necesitas hacer esto, muévete porque va a pasar esto. Era muy fuerte para mí, entonces yo no lo quería hacer. ¿Por qué? Por esa responsabilidad y porque yo no me sentía lista para eso. Y entonces mi amiga me dijo, mira, no tienes dinero, no tienes trabajo, tienes muchísimas deudas Oye, y tienes ¿lista o que no? comer. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Yo voy a mandar a personas y les voy a poner una cuota a mis amigos. ¿Nos puedes dar el nombre de esa amiga? Que ya sabemos quién es. Bueno, ella se llama Ana. Y yo espero que la podamos entrevistar en algunas más adelante, porque tiene una historia bastante impresionante. Entonces, ella me dice, no, mira, ¿sabes qué? Es más, hizo un grupo de amigos Ujú, que no conocía yo. ujú. Y entonces llegan y cuando llega, ella ya tenía el precio, cuánto les iba a cobrar. Es más, ya estaban ahí citados y yo nerviosísima. O sea, sentía que el mundo se me acababa. Y entonces las primeras personas, creo que fue la primera o la segunda, Ujú. me llegan y me llega con un niño, ¿Físico o no físico? no físico, Ok, ajá. que acababa de fallecer y que Ay, era no. hijo único. Imagínate a mí, yo, acostumbrada a dar muchos mensajes, acostumbrada a esto, y aparte no quería hablar, sobre todo con el papá. Entonces, para mí fue así como súper, súper difícil. Primero porque yo ni tan siquiera, yo no tenía hijos, yo no me imaginaba el dolor tan intenso que ellos tenían. Y segundo porque no tenía ni la experiencia para poder transmitir eso, según yo. Ujú. Pero el niño se expresó bien y hizo que los papás tuvieran una vida funcional, Ujú. adecuado. Y en ello funcionó la terapia. Pero sí fue muy, muy, muy duro. No tenía un protocolo. Y bueno, entonces yo ya empecé a trabajar y mi mamá le gustaba que yo trabajara en eso. Porque me decía, ella me decía todo lo que iba a pasar, porque igual que yo. Pero ella te lo decía a ti, ¿no? O sea, Ella me lo decía a mí. o sea, pero tú no veías lo que te iba a pasar a ti. O sea, ¿tú ves lo que te va a pasar a ti? ¿Tan Lo claro? percibo, Ajá. antes no, del todo, ahora sí. Ahora sí, a partir de cuándo. O sea, no, o sea, dices que tu mamá era para ti como tú eres para nosotros. Que nos dice Sí, las cosas buenas, malas a nuestras frescas, ¿no? Ajá. Yo soy incapaz. Sí, exactamente. Pero en algún punto, o sea, tu mamá te lo dice, pero tú hay cosas que sí sabes porque te llegan los mensajes, pero te empieza a decir que estabas por buen camino, que ya sabía. Ella me dijo que sí, Ujú. que era lo que yo tenía que hacer. Ella me impulsaba mucho cuando fue la inauguración. La Ujú. persona que es alguien a quien quiero mucho, estuve más o menos como 11 años. Él me estuvo rentando un consultorio en la colonia Roma, en Ciudad de México, para los que Ujú. no saben. Sí. Y ahí él, cuando yo llego con él, primero veo a una paciente en ese lugar. Y cuando yo llego con él, yo venía de ir a ver a mis pacientes Ujú. de casa en casa, porque hubo una transición. Ya después ya no era que iban a mi casa, sino que yo iba a verlos a su casa porque yo conseguí un trabajo de mi carrera. Mi Ok. promesa era que efectivamente iba a atender a las personas que me enviaban, pero que después que consiguiera trabajo iba a dejar ese trabajo de las terapitas.
mes. O sea, era como un mientras tanto. Con un mientras tanto, y Ajá. entonces y ya de ahí yo iba a irme a trabajar Ujú. bien. Y entonces en las tardes saliendo de trabajar, yo me iba a, a casas donde tenía citas A dar las terapias. a dar las terapias. Entonces, normalmente, esta amiga, las personas que traía a esta amiga venían de un nivel socioeconómico alto. Entonces, pues resulta de que me veo en lo que se llama aquí, es una colonia que aquí es muy, que bueno, no había taxis, estaba muy, salí como a las 9 de la noche, 10 de la noche, Ajá. sola, en Lomas de Chapultepec. Sí. Y, y entonces ahí dije, basta, no más. ¿Por qué? Porque dije, ¿cuál es la necesidad que tengo de exponerme? Y entonces hablé con mis guías y les dije, gracias por participar, pero yo ya me voy, yo ya no continúo, se acabó. Si no me consiguen un lugar en donde trabajar. Y posteriormente, a los 2 días, así, me habla una paciente y me dice, ¿recuerdas que cuando viniste a darme terapia, me dijiste si estaban rentando uno de los locales de abajo? Me habló el dueño, Ajá. que se llama Homero, me dijo, dile que la quiero ver y la quiero conocer. Porque le dijo lo que hacía. Yo creo, ¿no? Como hemos Sí, llegado todos. así Te voy a es. presentar a alguien que te va a cambiar la vida. Pues mira, fíjate que él era porque tenía un impulso, porque Ujú. yo trabajara en su espacio. Entonces él tenía varias casas ahí tiene más bien varias casas ahí Ujú. en la misma colonia. Pero pues realmente no era una necesidad que yo le pagara una renta. Y cuando yo llegué, él me dijo, bueno, por fin logré concretar una cita con él porque yo estaba trabajando, estaba haciendo. Entonces él me decía, háblale y dile que yo la quiero ver, Ujú. que si quiero, que si quiere puede rentar. Pues yo me imaginaba que me iba a cobrar muchísimo, que iba a Claro. ser muy caro, que pues apenas 2 terapias que daba al día, o una terapia, no sé. Y entonces él me dijo, pues efectivamente, llegamos y me dijo, dime cuánto puedes pagar Ujú. y qué espacio quieres, yo lo corto o lo hago más grande. Porque cuando ayudas, te ayudas, ¿no? Efectivamente, era la base del trabajo Ujú. para poder trabajar con la gente. Cuando yo voy a ver a mi mamá la llevan directamente de Arcelia a terapia intensiva, Aquí a Ciudad de México. aquí a Ciudad de Ok. México. Ajá. Entonces está ella, yo estoy 24/7. Todo el tiempo estoy con ella, con ella, con ella. No quiero que soltarla. Porque mi mamá y yo físicamente éramos completamente diferentes, como dos desconocidos. O sea, nada más la estatura, mi mamá medía 1,48 y yo mido 1,70. O sea, físicamente nada que ver, pero ella y yo teníamos muchas cosas en común y era sumamente amorosa. Entonces, cuando ella entra al hospital, yo no me le despego. Y yo tenía planeado, era el 15 de septiembre, yo tenía Ujú. planeado un viaje con mis amigas y íbamos a irnos a Cancún. Entonces me hablan por teléfono las amigas y me dicen, oye, vas a ir a Cancún porque acá la fiesta, yo como fiesta, estoy con mi mamá. Claro, ¿no? Entonces salgo de ver a mi mamá, camino del hospital y veo a mi otra hermana y le digo, ¿y este fin de semana van a venir mis hermanos? Y entonces me dice mi hermana, no, fíjate que mi hermano no sé qué, mi hermano, o sea, mi Ujú. mamá ha sido incondicional con todos. Y de 6 hermanos, solo una va a estar presente. Y de los demás, o sea, todos tienen que un desfile, que cosas que no tenían trascendencia. Ujú. Y entonces, como yo veía como tan trascendente esto, tan importante, entonces, en ese momento, le digo yo, ok, está bien, yo me quedo. Camino hacia atrás
y se aparece un guía, un ser de luz, con unas alas muy grandes y me dice, alto. Lo que tú crees que estás ayudando, tú no estás ayudando. Tú estás deteniendo, no les estás permitiendo a tus hermanos, primero, que aprendan a atender a tu mamá. Segundo, aprendan a despedirse. Okay. Tercero, está siendo un obstáculo, quítate de ahí. Y entonces me regresé y le dije a mi hermana, pero se lo dije ya llorando, porque yo quería, amaba, era idolatraba a mi madre. Y entonces le dije, habla con tus hermanos y diles que si ellos no vienen este fin de semana, tu mamá se va a quedar sola, porque yo no voy a estar. Entré en shock en ese momento, porque era muy difícil. ¿Cómo voy a dejar y me voy a ir a Cancún? Es absurdo. Dejó a mi mamá, sí sé, aparte que sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sabía que iba a trascender, sabía todo. Irme a Cancún y dejarla, bueno. Y entonces me voy, le hablo por teléfono, le digo, sí, voy y me despido de mi mamá. Pero el miedo más grande que yo tenía era, si mi mamá fallece estando yo en Cancún, no me lo perdono. Por ejemplo, exactamente no sabes cuándo va a trascender alguien, o sea, como estos mensajes, o sea, no te dan fecha y hora, simplemente va a trascender. No, la fecha y la hora no. Es como un poco complicado. Normalmente cuando es una persona, una familia cercana, ahorita te cuento lo que pasó con mi mamá. Todavía es como más de días, tú nada más ves que ya se desconectó de la tierra. Pero de las personas, por ejemplo, pacientes que ha ayudado a trascender todo eso, eso sí se ve y se ve como, por ejemplo, 3 días, 2 días y medio, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque al final del día la última palabra no la tengo yo. Entonces, bueno, me voy a Cancún. Mis hermanos se dan cuenta, no sé qué les pasó, porque sí han sido atentos con ella, fueron atentos. Pero llegaron aquí todos. Y estoy hablando de toda, esposos, hijos, no sé qué. Toda la familia. Se estaban peleando por quién va a estar con ella, no sé qué, no sé cuánto. O sea, fue grandioso porque uno de mis hermanos, que era como un poco más alejado, que no es que no la quisiera ni nada, sino simplemente era como que con sus cosas, fue uno de los primeros que la cuidó y que estuvo con ella y les di la oportunidad porque estaba haciendo yo un obstáculo, lo entendí después. Y entonces yo, aprovechando que ellos están, empiezo a trabajar, comienzo a dar terapias en esa semana. Ya en este consultorio de la Roma. Ya en este consultorio yo ya tenía como 2 años, no, como 1 año y medio en el consultorio. Y entonces me llaman por teléfono mis hermanos y me dicen, mi mamá quiere hablar contigo. Recuerda que mi mamá estaba muy entubada y solamente ella a mala manera escribía. Y lo único que escribía era Mela. Mi mamá me decía Mela. Entonces era lo único que escribía. ¿Quién quieres que se quede? No paraba de escribirlo. Entonces, fui, dejé todo, me fui. Y mis hermanos, o sea, se quedaron. Entonces me dice, llego con mi mamá y le digo, mamá, eres una consentida, están todos tus hijos aquí, ¿para qué me quieres a mí? Y entonces la veo a ella y su mirada era otra. Ay. Y entonces comienzo a platicar con ella, pero aquí pasa algo de lo cual yo no estaba consciente real de lo que le decía. La tomé de la mano y le dije, mamá, vas a estar en un lugar. Yo pensé que la estaba preparando para una operación que dijeron que le iban a hacer en la tarde. Pero llegaron los guías y la tomé de la mano y le dije, mamá, vas a estar en un lugar muy, muy bueno, vamos a tener una clave para comunicarnos, que es tomarnos de la mano. Nosotros tenemos una capacidad de una clave, nos tomábamos de la mano sin tocarnos. Entonces, yo te voy a tomar de la mano, tú me vas a tomar de la mano
Sentíamos a través de la energía, nos podíamos tocar de la mano. Y entonces le dije, mamá, vamos a comunicarnos por este medio, yo voy a estar contigo, va a haber muchos seres de luz que van a estar contigo, vas a estar muy bien, pero va a haber un ser de luz, el principal, que te va a guiar. No vas a estar sola, vas a estar acompañada y todo lo que necesites, yo, a través de las manos, nos vamos a comunicar, de tocar nuestras manos. Y entonces, yo le decía esto y se lo decía llorando. Entonces entra una enfermera en ese momento, le pone una inyección, nos dice, por favor, salgan porque ella necesita descansar. Y en ese momento salgo y en ese momento mi mamá muere. Yo le di el mensaje de lo que iba a pasar. Y yo he dado muchos mensajes de todo tipo, de todo tipo. Pero si yo hubiera sabido que yo le estoy dando ese mensaje a mi mamá, yo probablemente no se lo hubiera dado. Porque yo no quería que se fuera. Ella eligió irse en el momento en que ella estaba sola y no había nadie. Entonces, ella en el momento que trasciende, todo mi mundo se va hacia abajo porque nada tiene sentido. Es muy muy fuerte, pero ella se empieza a comunicar sobre situaciones donde va a ser el sepelio, todo. Ella empieza a comunicarse conmigo directamente. Era muy fácil, sobre todo al inicio de que ella se fue, comunicarme con ella. Pero era muy fuerte para mí como no verla en esta parte de la materia. Porque una cosa es comunicarme con las personas que no tengo un lazo emocional tan intenso como mi madre, como el comunicarme con ella y que ella me fuera diciendo, ¿no? Y todo lo que ella me decía, mis hermanos lo iban haciendo. Y fueron cosas buenas porque pues, la familia llegó a un acuerdo y estuvimos bien. Ella a veces se llega a comunicar conmigo, pero entre más va pasando el tiempo, ellos van perdiendo de alguna manera más la conexión con la materia. Sin embargo, en determinadas circunstancias o situaciones sí se presenta. Yo creo que de todos, incluyendo los mensajes personales, más otros mensajes personales que he tenido, yo creo que de todos ha sido el más fuerte. Porque no era algo que quería. Y yo lloraba y le decía, mamá, si yo hubiera sabido que lo que te estaba diciendo era porque realmente lo que iba a pasar es que te ibas a ir, ibas a trascender, no te lo hubiera dicho, para que te quedaras. ¿Y qué te respondía? Ella me respondía que iban a estar bien, que ella estaba bien, pero me respondía que era su momento, que ella estaba como muy tranquila, como muy contenta y pasaron muchas cosas que ella hacía, como por ejemplo a ella le gustaban mucho las flores. Cuando llegamos a velarla allá en Guerrero, era como estar en un gran jardín. O sea, llegó gente que ni tan siquiera conocíamos, ni sabíamos que eran sus amigos, sus amigas, muchísima gente que todos decían, tu mamá me ayudó, tu mamá hizo esto por mí, tu mamá, o sea, cosas que no teníamos nosotros como ese conocimiento. Pero sí, ella de alguna manera, pues sí se sigue comunicando. Oye, Esme, y por ejemplo, cuando tú, esta parte de que ya una vez que trasciende y comentas que no dejan de comunicar, pero cada vez es menos la comunicación, ¿se dejan de comunicar cuando ya encarnaron en otro cuerpo? ¿O eso no tiene nada que ver? Por supuesto que tiene que ver, porque la conciencia es evolutiva, no para de moverse y siguen trabajando. Nosotros generamos un trabajo aquí, ellos generan un trabajo allá donde están. Y también se genera ayuda, de alguna manera se ayuda también allá donde están y también toman conciencia de ciertas cosas. No es estático.
Entonces, cuando una persona ya trascendió, ya tiene otro cuerpo, ya parte de ella sí se queda como información porque genera lazos tan fuertes de amor y algunos de codependencia, ¿no? Que de alguna manera parte de su esencia sí se queda amarrada a nosotros. Entonces es la esencia en sí la que está de alguna manera enlazada y es así como generamos la comunicación. Pero, por ejemplo, para mí, de una vida a otra, la última vida fueron casi 50 años. Hay otras almas que es como más corto el tiempo dependiendo, entre mayor conciencia, más se decide en qué momento va a volver a evolucionar hacia otra vez hacia cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, cuando comentabas esta parte de que va evolucionando, esto una vez tú lo platicaste, que sigue siendo las mismas personas con las que vuelves en otra vida, ¿no? Lo que pasa es de que si a lo mejor en la siguiente vida no es exacto en la siguiente vida, pero sí vas escalando en una persona, sí. Y en determinado momento, por ejemplo, yo me he encontrado a muchas personas, la mayoría de personas que han sido trascendentes en mi vida es porque ya las conocía. Incluso muchas de ellas se las digo, algunas, bueno, todo el mundo yo creo que sí les sé llegar y decirles, porque si no, me dicen es que está tan loca, ¿no? O sea, apenas la voy conociendo y ya me cuenta cosas que va a suceder o que va a pasar y ni tan siquiera tienen conciencia de lo que yo hago, ¿no? Porque realmente no a todo el mundo le digo lo que hago, ni a qué me dedico, o sea, como tal, digo, salvo a mis pacientes, que únicamente yo recibo a pacientes que vengan recomendados por los propios pacientes, no recibo a personas externas. Oye, Esme, voy a balconear, ¿no? Pero, otra vez, pero cuando yo llego contigo a terapia, pasó mucho tiempo para que tú me contaras que tú y yo ya nos habíamos conocido y quien me recomendó Mitch también ya nos habíamos conocido, ¿no? O sea, porque al final esta parte de que te vuelves a encontrar con las personas. Con las personas porque hay un objetivo y el objetivo es el trabajo interno. A lo largo de las vidas he trabajado mucho con personas, en enseñar. No quiero decir que con esto sea porque es más o es menos, simplemente es algo que se tiene que hacer y ya. Y en eso es de que pues ha habido muchas comunidades de personas que llegan y que bueno, estamos como un grupo, entonces se identifican, hay una familiaridad en ellos por la información, es como un reencuentro, pero también es que hay cosas que se tienen que cerrar, en este caso es como aprender mucho, y no precisamente de mí, sino aprender de nosotros mismos. Uh-huh. Y cuando dices esta parte de que no se lo dices luego, porque a mí no me lo dijiste luego, o sea, yo estaba como que en otro plano, estaba arreglando toda mi vida personal, que era un desastre. Entonces, yo voy contigo cuando mi hija tiene 4, casi 3, más bien casi 4, que está por aquí. Y entonces, pues yo solo pensaba en generar más lana, trabajar, exacto, trabajar, o sea, como que muy productivo en ese sentido, ¿no? Pero estaba dejando de ser yo, o sea, y esto sí me gustaría contarlo, o sea, yo dejaba de ser yo, o sea, yo soy un antes y un después de tener a Ana, no por Ana per se, sino por la persona que nos juntamos para que fuera la pareja, ¿no? O sea, por su papá. Entonces, yo dejo de ser yo, me estaba amargando y cuando tú me dices, estás dejando de ser tú, tienes que empezar a reír y nos empiezas a encaminar de algo tan básico, cuando yo llegué contigo para que me dieras las claves del éxito, para un mejor trabajo y generar más dinero. Y uno piensa en el dinero, ¿no? No, exacto, no. Y estando bien y moviendo la energía, es cuando uno empieza a relajarse en ese sentido sin descuidarlo, pero las cosas empiezan a fluir, ¿no? O sea, si yo tuviera la conciencia de ahorita, en ese momento, tal vez no hubiera pasado por eso, pero tampoco lo hubiera aprendido, ¿no? Entonces,
Era el proceso. Era un proceso. Era el proceso. Que no nos lo dices, ¿no? Y que está bien porque hay procesos que los aprendes a la buena y otros a la mala, ¿no? No, mejor a la buena. Exacto. Porque a la mala es muy doloroso. Ajá, muy doloroso. Fíjate que una de las cosas que más, yo creo que muchas de las veces yo aprendo muchísimo de la gente que yo veo. Yo creo que hasta a veces aprendo más. Incluso hasta de la gente que ya trascendió, de la gente que ya murió, aprendo muchísimo. Ahorita pues no nos va a dar tiempo, pero después te cuento algunos casos de ellos. Pero en términos generales no les puedo decir a las personas en cuanto a nivel de terapia, que ya las conocía. A nivel personal sí se los digo porque de alguna manera esta herramienta nos va a servir para determinadas cosas. Pero a nivel de terapia no, porque la gente tiene que tomar una elección tanto para qué tanto te funciona la terapia, qué tanto te sirve y tienes tus tiempos y tienes que hacer un proceso, era lo que tú estabas diciendo. Dentro de este proceso, si no haces el proceso, no vas a lograr fijarlo en la conciencia. Exacto. Se queda solamente como un aprendizaje o como una forma de vida momentánea, pero no se queda como fijo en la conciencia. Entonces los procesos son muy muy buenos y tenemos que manejarlos lo mejor posible, saber que no es que se abracadabra y que todos quieren como las cosas muy rápido y que vivimos en el mundo express y ya me leyó en la energía, entonces que me diga cómo va a ser mi vida, que me lea la suerte, casi. No va por ahí, no es el camino, es un proceso de vida. Yo tengo pacientes que tienen 15 años conmigo, no vienen cada semana, no. Los pacientes, una de las reglas es que ellos van a tomar terapia cuando ellos lo necesiten, no precisamente cuando yo les hable, porque es una necesidad de ellos, no mía. Porque tú nos das herramientas, es algo que quería comentar brevemente, porque tú no creas esta como una adicción, una codependencia, decir es cada día, cada 2 días, cada semana, cada mes, cada año, sino que vamos a ti cuando como que ahora sí que vas en un nivel y ya te fue mal o sea, superaste este nivel, ¿no? Pero después ya tienes que aprender otra lección y de repente es como, ¿por dónde me voy? Y vamos contigo, ¿no? Entonces nos das estas herramientas, nos das estas guías, vamos encaminados, no creas esta codependencia, das cursos, talleres, todas las herramientas y vamos evolucionando. Yo en lo personal te lo quiero agradecer, porque de verdad sí cambiaste mi vida, la cambias cada día. Recurro contigo cuando todo me está pasando. Podemos hablar de cosas personales, del cabello, de las uñas, de la moda, del clima, de cosas muy íntimas, muy personales, de otras vidas, de esta vida, y platicamos de todo, ¿no? Pero gracias en nombre de todo, así que voy a hablar en nombre de todos los pacientes del mundo, de todos los pacientes que te hemos visto, porque a todos nos has cambiado la vida, hemos creado una comunidad bien padre, que como decías, es que ustedes ya se conocían en otra vida, por eso hicieron clic, ¿no? Y entonces en estos cursos, talleres que nos hemos ido conociendo, no voy a decir los nombres porque somos muchos, pero está padrísimo porque nos vemos con esta empatía y podemos platicar de estas cosas que normalmente no platicas con muchas personas porque lo pueden tomar diferente por sus conciencias, ¿no? Entonces... Sí, no, al contrario, es gratitud porque me permiten hacer el trabajo y sobre todo porque me permiten ustedes que yo pueda llegar a ustedes, pero aunque es su energía la que trabaja, porque yo soy el cartero, el medio. Un gran cartero. Un gran cartero, el medio, pero es como si la conciencia de ustedes se conectara con ustedes, pero en esta conexión es un proceso, y este proceso es que nosotros comprendamos que cada persona tiene un proceso diferente. Y que también es un trabajo en ti, ¿no? Exacto. Todas las personas tienen procesos diferentes. Y una de las frases que también dijiste que es súper buena es, el trabajo en uno mismo es diario. No es como, diario. Hoy medité, hoy trabajé en mí, mañana no, o sea, diario es ver y evolucionar y diario moverlo.
Bueno, Ale, hemos terminado, se nos ha acabado el tiempo. Rapidísimo. Muchísimas gracias. Rapidísimo nos quedamos Otra vez. con más chisme. Oye, tenemos bastante tela donde cortar. Oye, sí. Ahí luego te platico de los mensajes de personas desencarnadas, lo puedo contar eso más, que tanto he aprendido de ellos. Es impresionante lo que te pueden transmitir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar en este espacio, Ale. Ay, gracias a ti, de todo corazón. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Alas de Luz. Gracias. Gracias.